Libro de Oseas. Desde que empezamos a estudiar el libro de Oseas, todo son palabras proféticas, también palabras de advertencia para un pueblo que se había desviado de la voluntad del Todopoderoso por causa de confiar más que todo en el hombre, por causa de confiar en las autoridades y no querer hacer lo que el Padre había establecido. Quiero leer algunos textos que yo considero como claves, ¿no?, que están en este libro de Oseas para reflexionar, ¿no?, a lo largo de los capítulos que hemos visto. Por ejemplo, en el capítulo 3, retrocediendo en el capítulo 3, dice, versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Elohim y a David su rey, y temerán al Eterno y a su bondad en el fin de los días. Esta era la profecía que le daba cuando se refería a que su pueblo se apartaría, se descarriaría, pero en los últimos tiempos ellos volverían a buscar, y dice, a David su rey, dice. Volverán a buscar a David su rey. Entonces volverán a querer ser una nación, porque en el tiempo de David el pueblo de Israel se estableció como una tribu completa, como un país completo. En el capítulo 4, fíjense lo que dice, lo que decía, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Y cuál fue el problema de este pueblo? Se olvidó del conocimiento del Padre. Y acá dice, desechaste la ley de tu Elohim, de tu Dios. Decidiste no hacer. ¿Y el resultado cuál fue? También yo me olvidaré de tus hijos. Y también dice, te voy a sacar de mi sacerdocio. Recuerden que el sacerdote era el encargado de administrar las tareas de Dios y de hacer que el pueblo se conecte con el Todopoderoso. Bueno, cuando el pueblo decidió dejar la palabra, Dios le va a quitar esa función. Nuestro Padre va a hacer que nuestras vidas ya no sea más útil para su servicio. Y observen nada más cómo está la humanidad hoy en día. Nadie ya puede ser más usado por el Todopoderoso porque ha dejado la ley de Dios. Entonces, ¿para qué son usados? Para otras funciones, para otros objetivos, para servir al Dios de este siglo, al Dios de este tiempo, ¿no? Entonces, nuestra fuerza, 99% es usado para servir al príncipe de la potestad del aire, y para Dios ya no se puede. Tal vez porque esta profecía está cumpliéndose en estos tiempos. Bueno, hay un texto más que sale acá en capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Elohim para fornicar. Dice que a su ídolo de madera pregunta, y no solo pregunta, sino siente que le responde. Sí, cuando yo le hablaba a esa imagen, a ese ídolo, me respondía. Y uno diría, ay, menos mal que yo no adoro imágenes. ¿Sí o no? Menos mal, esto es para esos adoradores de imágenes. Cuando nosotros hemos definido la pasada, ídolo es cualquier cosa que vos creas que tiene una fuerza y te atrae, te empuja y te lleva, te arrastra. Puede ser tu ídolo. Si no es de madera, puede ser de metal, puede ser electrónico, ¿sí o no? Puede ser económico, puede ser todo tipo de fuerza que te arrastra al que vos le pedís. Puede ser el Dios dinero, que vos le pedís las cosas y te da. No, pastor, a mí el que me soluciona mis problemas es el dinero. Entonces con él yo hago acuerdos y a él me dedico más. Puede ser eso. O el Dios celular, el Dios televisor, qué sé yo. ¿Me entienden? Bueno, lo peor, que cree que le responde. Cree que ese es el que soluciona sus problemas. Bueno, así va a estar Efraín en los últimos tiempos. Siguiendo el 4, versículo 17. Efraín es dado a los ídolos. Quiere decir, es arrastrado por el sistema, es arrastrado por las novedades
¿Qué hay que hacer con él? Hay que reprenderle, hay que ser maldito, irás al infierno, serás castigado. No, déjale nomás. Deja. Cuando se canse, va a buscar al Todopoderoso. Cuando se canse de estar sirviendo a vanidades, va a querer acercarse a su Todopoderoso. Eso es lo que Oseas está recibiendo. Y avanzando, ¿no? El versículo del capítulo 5, otra frase célebre, son frases célebres. Versículo 11, dice: Efraín es vejado, ¿no? O entristecido, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Otro de los problemas que va a tener el pueblo de Efraín. Recuerden que cuando habla de Efraín está hablando de Jeroboam, que encabezó a las 10 tribus del norte. Pues se refiere a las 10 tribus del norte, a completo. Dice que es entristecido y quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de cosas que no tienen sentido. Entonces siempre va a estar con problemas, con dificultades, con tristezas, con amarguras, porque va atrás de esas cosas, porque sigue a lo que es vano. Eso está explicando el profeta Oseas acerca de Efraín. Vamos al capítulo 6, versículo 6. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer para entender mejor el versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, una de las frases célebres que vimos aquí es: el pueblo prefería hacer sus sacrificios, sus rituales. Tanto algunos ya hacían tanto el ritual hebreo, judío, como los rituales paganos, para acercarse al Todopoderoso, pero no hacía misericordia. Nosotros servimos a Dios, nosotros creemos en Dios, nosotros hacemos todas las cosas que le agrada a Dios, pero no nos interesa la gente. No nos importa el corazón de las personas. Bueno, esta misma palabra usó Yeshua refiriéndose a los fariseos. Tanto hablaban de Dios, tanto hablaban del Padre, hay que servir a Dios, hay que creer en Dios, pero se olvidaron de las personas, ¿no? Se olvidaron de la gente. Y al capítulo 7, versículo 8, ¿qué es lo que dice ahí? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Se mezcló con las demás creencias. En este tiempo todavía no vino el juicio de ser llevado a las naciones como esclavo. La mezcla se refería a creencias, a conocimientos. Empezó a adquirir todo tipo de conocimiento, entonces fue como una tortilla que solamente se cocinó por abajo y se olvidaron de voltear. Y cuando ustedes, dimos el ejemplo, cuando ustedes cocinan la tortilla y si no le dan la vuelta, ¿qué pasa abajo? Abajo se quema y arriba es crudo, no sirve. ¿Entienden? Algo así, no fue una cosa bien hecha. Mezclarse con las demás costumbres, con las demás naciones, hace que nuestra creencia no funcione. En el cristianismo tradicional que vemos hoy en día, hay toda clase de mezclas. ¿Así o no es así? Toda clase de conocimientos que se sacó de conocimientos romanos, griegos, babilonios, y hoy está formado como una creencia. Y la persona está tan cegada, tan cerrada a la palabra, que no quiere reconocer que muchas de sus prácticas, muchas de las actividades que hacen, o muchas de las frases que dicen, muchas de las costumbres que tienen, vienen de creencias de Babilonia, de Grecia o de Roma. Y eso es lo que ha hecho Efraín. Y cuando se refiere a Efraín, se está refiriendo a ese pueblo que está viviendo religiosamente. Bueno, siguiendo a este punto. Versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Ahí, Achenyaranga se cuera, así se puede decir. Ahí de ellos, Achenyaranga. Pobrecito de ellos,
porque se apartaron de mí, me dejaron. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Esto de yo los redimí, ¿qué significa? Yo les di misericordia, les di perdón, pero ellos se la pasaron blasfemando en mi contra. ¿A qué se referirá? Si nosotros entramos en el contexto de Oseas, vamos a saber que se rebelaron contra mí, hablaron de mí, es porque hablaron contra la palabra, contra la ley, contra los mandamientos, contra lo que Dios estableció. No es que dijeron, maldito Dios, te odiamos. No es que le dijeron así. Hablaron de sus ordenanzas, sus decretos. Ese es el gran problema. En el capítulo 8, estamos avanzando todas las frases, un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Versículo 5. Dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. ¿De qué becerro se está hablando? El becerro que empezaron a hacer Jeroboam cuando se apartó de Judá, estableció un becerro y a través de ese becerro ellos empezaron a adorar al Eterno. Ellos no adoraron a Baal en ese tiempo. Recién en el reinado del rey Acat se empezó con la adoración a Baal y a otras deidades. Hasta este tiempo ellos pensaban que adorando al becerro de oro estaban adorando al Todopoderoso, el Elohim de Israel. A él está, oh Elohim de Israel, a través de estos becerros eres representado. Porque muchos de ellos pensaban que el becerro representaba la fuerza de Elohim. ¿Entienden ese punto? Es la misma cosa que hoy, que mucha gente piensa, cree que está rindiendo culto al Dios de Israel, pero la verdad está adorando a otra deidad, que le está desviando de su voluntad. Y por eso le dice, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y el versículo 12, esta sí es una de las frases más célebres que hay, ¿no? Del capítulo 8. Si esta no es, ¿cuál será? Les escribí las grandezas de mi Torah, de mi ley, de mis instrucciones, de mis estatutos, de mis decretos, de mis mandamientos. Les escribí, le puse por escrito, para que no digan alguien dijo por ahí nomás. No, se quedó bien legalizado, se puede decir, bien. ¿Cómo se habla cuando una ley ha sido confirmada? Aprobada, etcétera. Ha sido votada, ya es legal esta ley. No es solamente se comenta, se nominó, no. Es una ley bien fija. Y fueron tenidas por cosas extrañas. Cuando vos le mostrás no, pero esto no, es así, no, nada, pesa. Vengo exagera y treima. Por algo tan lógico, tan exacto, tan como la constitución de un país. Dicen que es cosa extraña. Yo esa cosa no había escuchado nunca. Yo no sabía eso. A mí no me enseñaron eso. O nosotros no estudiamos esas cosas. Para mí que eso es raro. Para mí que no. Les escribí las grandezas de mi ley y le fueron tenidos por cosas ajenas. Parece que el cristiano, cuando habla de la ley, está hablando de otra religión. No, eso es judaísmo, eso es, ¿qué es eso? Eso es antigüedades, eso es sabatismo, qué sé yo. Le parece extraño. Nosotros ya estamos bajo la gracia, bajo la cobertura de la gracia. Todo esto de Shabbat, de comidas kosher, festividades, todo eso quedó en el pasado. Le parece raro, extraño. Bueno, o sea, está diciendo que ese va a ser el concepto en los posteros tiempos. O para Efraín. Recuerden que Efraín es las 10 tribus perdidas en el mundo. Bueno. Y finalmente el capítulo 9, que fue el último que compartimos, tiene esta frase, versículo 8. Capítulo 9, versículo 8. Atalaya es Efraín para con mi Elohim. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. ¿Qué quiere decir esto? El Todopoderoso puso a Efraín, al pueblo, precisamente a Efraín como líder, a Jeroboam como mensajero, como alguien que va a dar la noticia. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a perseguir a los que realmente cumplían esa función. Empezaron a perseguirlo, empezaron a tener rencor, odio, empezaron a cambiar el deseo que tenía el padre
contra la gente que hablaba la palabra. Increíblemente, una persona, si se queda callada, si no hace nada, si no opina, no comenta, no se mete en nada, nadie le odia o le menosprecia. Pero si vos empezás a hablar, a manifestarte, a decir lo que dice el Padre, tenés todos los defectos que existen. Todos los defectos que hay se ve. Pero el que está callado no se le ve nada. No tiene ningún defecto. Pero el que habla así. Bueno, eso ocurrió en tiempos de el pueblo de Israel. A esa persona que hablaba, que predicaba, se le veían todos los defectos, se le perseguía, se le murmuraba, se le criticaba. En especial a Oseas. Oseas tenía muchos defectos. Tenía muchos problemas. Oseas era un profeta sin problemas. ¿Qué les parece? ¿Cuál era uno de sus principales problemas de él? Su esposa. Imagínense. ¿Cómo puede andar predicando la justicia al Todopoderoso? El Todopoderoso les ama y tu esposa haciendo tonterías por ahí. Es como algo, una carga terrible. Es como para querer renunciar. No, yo ya no voy a predicar. Y tú usen 10. Y tú. Hoy cuando él ha predicado, andelan de vida. Y vos tu vida. Terrible. Entonces, el pueblo de Efraín aprovechaba esta situación para darle con todo a ese profeta. Le tenían como un corderito así, le perseguían. Bueno, eso era. Aunque ellos tenían que ser la luz, la atalaya. Especialmente Efraín, ¿no? Efraín. Recuerden otra vez, Efraín era el que encabezaba las 10 tribus del norte por Jeroboam. Bueno, hasta aquí entonces un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en el libro de Oseas.